Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Una carta olvidada de Halil İbrahim Ceylan destroza a Esla Turkoglu. No se lo van a creer. En las últimas horas, el mundo del entretenimiento se ha visto sacudido por una revelación inesperada. Una carta antigua, escrita por Halil İbrahim Ceylan en los primeros años de su carrera, ha salido a la luz. Lo que ha causado conmoción no es solo el contenido de la carta, sino el profundo impacto que ha tenido en Esla Turkoglu. Según fuentes cercanas, la actriz quedó visiblemente afectada después de leerla. Pero, ¿qué decía exactamente esa carta? Todo comenzó cuando un colaborador cercano al actor encontró un viejo cuaderno de notas guardado entre cajas de utilería utilizadas en la grabación de una de sus primeras series. En medio de poesías, pensamientos personales y frases sueltas, estaba la carta. Firmada y con fecha del año 2016, el texto fue escrito por Halil en un momento de aparente tristeza y nostalgia. Todavía siento su perfume en los rincones de mi alma, comienza la carta. Hay noches en las que su recuerdo me arropa más que cualquier abrigo. Ella fue mi sol en medio de tormentas. La mujer que me hizo creer en el amor de nuevo. Aunque Halil no menciona explícitamente el nombre de la destinataria, todo indica que se trataba de una expareja muy importante para él, anterior a su relación con Esla Turkoglu. La carta está cargada de emociones intensas, evocando momentos de pasión, ternura y también de una ruptura dolorosa. Nunca entendí por qué se fue sin mirar atrás. Pero la amé. Y creo que una parte de mí siempre la amará, se lee en otro fragmento que ha dado mucho de qué hablar. Cuando Esla tuvo acceso a la carta, según se comenta, no pudo evitar quebrarse. Una persona de su círculo íntimo aseguró que Esla salió de la sala sin decir una palabra. Estaba pálida, como si hubiera visto un fantasma. Hasta ahora, ninguno de los dos artistas ha hecho declaraciones oficiales, pero el entorno de ambos no ha tardado en reaccionar. Un asistente de Halil comentó bajo anonimato que el actor ni siquiera recordaba haber escrito esa carta. Está tan sorprendido como todos los demás. Pero la gran pregunta que todos se hacen es, ¿por qué esta carta afecta tanto a Esla Turkoglu? Al parecer, ella pensaba que su relación con Halil había sido única y sin sombras del pasado. La intensidad de los sentimientos plasmados en el texto y la claridad con la que Halil hablaba de su antiguo amor hicieron tambalear sus certezas. Pensé que había sido la primera en su corazón, habría dicho Esla a una amiga cercana, con la voz entrecortada. Pero ahora siento que siempre fui solo una sombra. El público está dividido. Algunos defienden a Halil, argumentando que todos tenemos un pasado y que escribir una carta no significa traición. Otros se solidarizan con Esla, resaltando que descubrir un amor tan profundo en la historia de tu pareja puede resultar devastador. Mientras tanto, las redes sociales han explotado con teorías, comentarios y debates encendidos. Los fanáticos de la pareja, conocidos como Al-Sila Lovers, han llenado los foros con mensajes de apoyo para ambos artistas, aunque la división es notoria. Algunos seguidores han señalado que Esla podría estar exagerando la situación, mientras que otros aseguran que es completamente comprensible su reacción. Una carta puede ser más fuerte que 1000 palabras actuales, escribió una usuaria de Twitter. Otros, sin embargo, han comenzado a dudar sobre la solidez de la relación entre Halil y Esla, recordando algunos momentos tensos que vivieron públicamente durante la filmación de su última serie juntos. Siempre parecieron muy enamorados, pero también había una melancolía en Halil que ahora entiendo, comentó un fan en Instagram. Quizás nunca dejó atrás ese primer amor. En medio de esta tormenta mediática, los representantes de ambos actores han intentado bajar la tensión, asegurando que no hay conflictos entre ellos y que todo está siendo sacado de contexto. Aún así, el silencio persistente de Halil y Esla solo ha alimentado la especulación. Algunos periodistas del mundo del espectáculo aseguran que Esla ha cancelado varias apariciones públicas tras la filtración de la carta, y que estaría considerando un viaje al extranjero para alejarse del escándalo por un tiempo. Por otro lado, la identidad de la mujer mencionada en la carta sigue siendo un misterio. Aunque se ha descartado que se trate de alguna actriz conocida, varios nombres han circulado por redes sociales, incluyendo antiguas compañeras de Halil en sus primeros proyectos teatrales. Una fuente anónima afirmó que la mujer a la que él se refiere era su primer amor verdadero, alguien que no pertenecía al mundo del espectáculo. Lo que añade aún más dramatismo al asunto es que, según algunos expertos en lenguaje corporal que han analizado viejas entrevistas, Halil mostraba señales de nostalgia cada vez que se le preguntaba por el amor. Sus ojos se apagaban un poco, como si recordara algo que prefería mantener enterrado, comenta la especialista Nuray Demir en un video que ya supera las 500.000 vistas en YouTube. Incluso algunos actores y actrices que trabajaron con Halil han salido a hablar.
Uno de ellos, que prefirió mantenerse en el anonimato, reveló que en más de una ocasión Ali solía escribir en un cuaderno durante los descansos de rodaje. Nunca supe qué escribía, pero era como si esos momentos fueran su refugio personal. Tal vez ahí estaban sus verdaderos sentimientos. El impacto emocional en Esla ha sido tal que, según los rumores, ha solicitado un tiempo de separación para reflexionar sobre su futuro con Alil. Algunas personas cercanas a ella aseguran que está luchando por no dejarse llevar por los celos del pasado, pero no puede evitar sentir que fue engañada emocionalmente. Y mientras la pareja enfrenta esta tormenta silenciosa, los medios ya especulan sobre las posibles consecuencias para sus carreras. La audiencia tiende a idealizar las relaciones de las celebridades, y cuando éstas se fracturan, también se rompe parte de ese encanto que los rodea, explica la crítica de televisión Gulseren Aksoy. Los fanáticos, mientras tanto, continúan reviviendo viejas escenas de las series que protagonizaron juntos, buscando gestos, miradas o frases que ahora adquieren un nuevo significado bajo la luz de esta carta olvidada. Algunos incluso afirman haber identificado momentos en los que Alil parecía emocionalmente distante, lo que interpretan como señales tempranas de que su corazón aún estaba anclado al pasado. Pese al alboroto, hay quienes llaman a la calma y a la empatía. Todos hemos tenido un amor que nos marcó. Eso no significa que no podamos amar de nuevo, escribió un terapeuta en una publicación que se volvió viral. Esla y Alil merecen espacio para procesar esto sin el juicio constante de la opinión pública. La pregunta que sigue en el aire es, ¿podrá esta pareja superar la sombra de un amor que parecía olvidado pero que, evidentemente, nunca dejó de existir en lo más profundo de uno de ellos? Una periodista que logró intercambiar unas breves palabras con Alil tras el escándalo dijo que el actor lucía confundido y profundamente afectado. No tenía idea de que eso aún existía, comentó, refiriéndose a la carta. Fue un momento privado de mi vida, escrito en soledad. Nunca imaginé que terminaría en manos de alguien más, mucho menos en las de Esla. La situación ha desencadenado un debate más amplio en la sociedad sobre la privacidad emocional de los artistas. ¿Hasta qué punto es justo juzgar a una persona por lo que sintió hace años? ¿Dónde termina el derecho del público a saber y empieza el respeto por la vida íntima? Por ahora, solo el tiempo dirá si esta revelación terminará por destruir una historia de amor que parecía sacada de una telenovela, o si, por el contrario, se convertirá en una oportunidad de reconstrucción, donde el pasado deje de ser una amenaza y se transforme en un puente hacia una relación más honesta. Alil, según ha trascendido, ha decidido revisar todos sus antiguos escritos y diarios personales en un intento por evitar que más recuerdos dolorosos salgan a la luz sin su consentimiento. Es como si estuviera desenterrando partes de sí mismo que había sepultado hace años, dijo una persona cercana. Y eso, emocionalmente, es devastador. Esla, por su parte, ha comenzado a escribir también. Una fuente asegura que ha empezado un diario en el que intenta poner en palabras todo lo que siente. Es su manera de sanar. De no dejar que la historia de otro defina su propia narrativa. Y mientras los dos protagonistas de esta historia tratan de encontrar paz en medio del caos, el mundo entero observa, suspira y espera. Porque en el fondo, todos saben que esto no es solo una carta, es una herida abierta que ha dejado al descubierto lo que hay detrás del telón de la fama, personas reales, con emociones reales. Y amores que nunca mueren del todo. Si les gustó este video, no olviden suscribirse al canal y dejarme su opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video con más novedades del mundo de las celebridades.